Hola chicos de grado tercero, a continuación vengo a mostrarles pues nuestra siguiente temática a trabajar, que tiene que ver todavía con la división, y es una manera de cómo darnos cuenta cuando un número, bueno, estamos hablando entre los números entre el 1 y el 12, cómo vamos a ver para cómo saber si ese número se divide, por ejemplo, entre 12, entre 3, entre 4, entre 5. A esto que les estoy diciendo se ha llamado criterios de divisibilidad. Son criterios, son reglas para saber cuándo un número se puede dividir por otro. Voy a ponerles un ejemplo rápidamente. A ustedes les han enseñado cuándo un número se divide entre 5. Ustedes saben rápidamente cuándo pasa eso, cuando el número termina en 0 o cuando el número termina en 5. Si decimos, por ejemplo, el 255, ese número termina en 5, entonces se puede dividir entre 5. Y eso es verdad, ese es un criterio de divisibilidad. Ahora vamos a ver esta clase de criterios, pero para los primeros 11 números, yo creo que lo vamos a ver. Bien, entonces, primero que todo iniciamos con una pequeña actividad. Vamos a despertar en matemáticas y de lo siguiente. Daniel ha comprado una bolsa que tiene 24 dulces. ¿Entre cuántas personas puede repartir los 6 dulces sin que sobre ninguno? La primera pregunta. ¿De cuántas formas diferentes se puede repartir los dulces? Vamos a ver cómo yo podría resolver esta parte de aquí. Porque si tengo 24 dulces y necesito saber en cuántas formas lo puedo repartir, lo que me están pidiendo es que encuentre los divisores. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer una lista de los divisores de 24. Bueno, entonces 24, 2 puntos. Vamos a ver cuáles son los divisores de 24. Está el 2. 1 es divisor de todo número, ¿no? 1, 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Vamos a poner aquí la lista, ¿no? Los divisores de 24. Divisores, ¿no? Si estos, entonces el 24 yo lo puedo, recordemos que una manera rápida de encontrarlos era, pues, 1 es divisor, 1 por qué, 1 por 24, eso quiere decir que el 24 es divisor. 2 es divisor, sí, y 2 por qué da 24, 2 por 12, entonces los dos son divisores. 3 por 8 da 24, o sea que 3 y 8 son divisores, y 4 por 6, ¿no? 4 y 6 son divisores. Bien, entonces ¿en cuántas personas se pueden repartir? Bueno, se puede repartir en una sola persona, o sea que quede los 24 para una. Para dos personas se puede repartir de 12 dulces cada uno. Para 3 personas se pueden repartir de 8 dulces para cada persona. De 4 personas se puede repartir de 6 dulces a cada persona. Y miren ahora de regreso. A 6 personas se puede repartir 4 dulces. A 8 personas se pueden repartir 3 dulces. A 12 personas se pueden repartir 2 dulces. Y a 24 personas les tocaría de a 1. ¿Vieron cómo simplemente con hallar los divisores pude responder la pregunta 1 y la pregunta 2 rápidamente? De cuántas formas diferentes, ya les dije de cuántas formas diferentes y en cuántas personas se pueden repartir, pues de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, de a 6, de a 8, de a 12 y de a 24. Bueno, este es el ejercicio inicial. Espero, chicos, que haya sido claro, pues era sencillo, tiene que ver con los divisores. Bien, entonces ahora sí prosigamos en mi temática. Vamos a verlo con una problemática. Dice: Marta ha recibido un pedido de 1080 pastelitos, los cuales quiere colocar en varias fuentes formando 2, 3, 5 y 10 filas. ¿Podrá conseguirlo en todos los casos? O sea, me están preguntando, ¿yo puedo formar filas de A2 con 1080 pastelitos? Y que no sobre ninguno, ¿no? O sea, que queden dos filas parejas. Estamos hablando de filas, así, filas, miren como las que se muestran aquí.
de pastelitos y que queden iguales. Pues esto es muy sencillo saberlo. Aquí lo que me pide es hacer una división. Hay que dividir 1080 entre 2, que la división se puede hacer. Luego 1080 entre 3, que también se puede hacer. 1080 entre 5, también se puede dividir 1080 entre 5. Y 1080 entre 10 también se puede dividir, o sea que para los 4 casos se puede conseguir formar las filas. Bien, entonces vamos a ver cómo se hizo para hacer este proceso aquí. Dice, para resolver esta situación se debe averiguar si el 1080 es divisible entre cada número indicado, por tanto es necesario aplicar los criterios de divisibilidad. Miren, aquí va a mostrar algunos criterios. 2. El criterio del 2, que me dice, recuerden llevar sus apuntes, por favor chicos, apuntes. Si termina en cifra par, se puede dividir entre 2, o sea, si la cifra de la unidad, esta es la unidad, si la cifra de la unidad termina en 0, 2, 4, 6 y 8, se puede dividir entre 2. El 1080 termina en 0, entonces por lo tanto sí se puede dividir entre 2. El criterio del 3, si la suma de sus cifras resulta un múltiplo de 3. Miren, aquí está, si la suma de sus cifras resulta un múltiplo de 3, ¿cuál es la suma de sus cifras? 1 más 0 más 8 más 0, el 1080, miren, da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto cumple, se puede dividir entre 3. La del 5, la que hablamos al inicio, si termina en 0 o en 5, entonces termina en 0, miren, por lo tanto cumple, se puede dividir entre 5. El criterio del 10, si termina en 0, este termina en 0, por lo tanto se puede dividir entre 0. Por lo tanto, miren, aquí está la respuesta y es que sí. No, un pequeño concepto. Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten saber si un número es divisible por otro sin hacer la división. Eso es lo que pues les decía al inicio. Aquí está el concepto para que lo tengan en su cuaderno. El ejemplo es muy importante que lleven el cuaderno del día. Y miren, para otra forma de verlo, los criterios de divisibilidad son reglas que permiten saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. O sea, los criterios de divisibilidad me dicen básicamente si la división es exacta o inexacta. Aquí estamos diciendo que si yo cojo el 1080 y lo divido en cualquiera de estos números, 2, 3, 5 y 10, la división va a dar exacta. Esto es lo que me está diciendo el criterio básicamente. Bien, entonces aquí les dejo unos ejercicios pues para que practiquen. Miren, otra vez dice, observa y responde. Carlos y Sofía proponen que los números que tienen en sus camisetas son divisibles entre 3, 5 y 10. Veamos. Tenemos el número 150. Tenemos el número 150 y el número 225. Aquí está. Vamos a empezar a verificarlos. Entre 3, 5 y 10. ¿Qué nos decía acerca del 3, 5 y 10? Que el 3, que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Vamos a sumarlas. A ver, si sumamos 1 más 5 más 0 me va a dar 6. Y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número es divisible entre 3. El 5, si termina en 0 o en 5, como pueden ver, aquí termina en 0. Por lo tanto, también se puede dividir entre 5. El 10, miren, si termina en 0, o sea que este número también lo puedo dividir entre 10. Estoy diciendo que al dividir 150 entre 3 me da una división exacta, entre 5 es exacta y entre 10 es exacta. Verifiquemos el 225, termina en 5, o sea que se puede dividir entre 5. Veamos la suma de sus cifras. 2 más 2, 4 más 5, 9, o sea que también se puede dividir entre 3, pero entre 10 no, miren, porque no termina en 0. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 0, o sea que 225 dividido entre 10 es una división inexacta.
¿correcto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que Carlos tiene razón y Sofía no. Este es Carlos y este es Sofía. Su número solamente se puede dividir entre 3 y 5. El de Carlos entre 3, 5 y 10. Bien, chicos, pues esta es básicamente la temática. Aquí les dejo pues otro problema, pues si quieren, para que lo practiquen. No recuerden que es muy importante la tablita, el criterio de divisibilidad entre 2, 3, 5 y 10. Pero la idea mía será que conozcamos los primeros 11, el criterio del 3, del 4, del 6, del 8, del 9, que son relativamente fáciles. Vamos a ver si, bueno, pues por ahora voy a ver si le puedo presentar una tabla con los otros criterios, aunque pues para iniciar estos que son los criterios más sencillos, miren, estos que son los criterios más sencillos, y también cómo saber cuándo un número es divisible por otro, ¿correcto? ¿Cómo podemos hacer eso? Miren, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero saber si un número, yo quiero saber un número que sea divisible por los 3, como el 1080, por los 4, perdón, 1080. Miren que otra manera de hacerlo es multiplicando estos 3 de aquí. Miren, yo multiplico 2 por 3 por 5 por 10, me va a dar un número que también es divisible por estos 4 de aquí. Hagamos el ejercicio. Si yo cojo un 2 por 3 por 5 por 10, bien, esto va a ser igual, bueno, 5 por 10, 50, y 50, 50 por C por 3, 150, 300, me va a hacer aquí. Sí, 50, 100, bueno, 300. Entonces todos los múltiplos de 300 van a ser divisibles por estos 4 de aquí. Miren que 300 es uno de los números. 300, de aquí para arriba todos. ¿Qué quiere decir? Otro múltiplo de 300 pues sería el 600. El 600. ¿Cuál más? Pues 300 más 600. El 900. Miren que estoy construyendo la tabla de multiplicar aquí. 300 por 1, 300 por 2, 300 por 3. El 1200, que es 300 por 4. Pues todos estos van a ser divisibles por estos. Entonces cada vez que ustedes quieran saber qué número es divisible por cuál, simplemente es hacer la multiplicación. Y cuando tienen el número, o sea, simplemente es verificar el criterio. Bien, chicos, esto pues es básicamente lo de criterios. Por ahora pues vamos a trabajar con estos 4 criterios. Después les mostraré otros 4 criterios que vamos a trabajar también. Bien, entonces procedamos a ver nuestra última temática. Bien, entonces en esta parte de la división también quiero que conozcamos lo que es un número primo y un número compuesto, que con los criterios de divisibilidad, sabiendo lo que es un número primo y lo que es un número compuesto, vamos a obtener lo siguiente. Bien, vamos a obtener lo siguiente. La descomposición de factores primos, que ese es nuestra temática final, que ese ya es un ejercicio que haré la próxima vez, y vamos a poder descomponer números en factores primos. Ya les indicaré cómo se hace eso. Bueno, primero que todo conozcamos lo que es un número primo y un número compuesto. Un número primo, bueno, miren, un número es primo si solo si tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Y un número compuesto es si tiene más de dos divisores. ¿Qué quiere decir? Un número primo solamente tiene dos divisores, el 1 y a él mismo. Y el número compuesto tiene más de dos divisores, tiene al 1 y a él mismo y a varios más. Eso, ¿cómo podemos entonces escribir este concepto más sencillo? Bien, solamente hay que aprenderse el concepto de un número primo. Un número primo, vamos a escribir,
Entonces miren, un número, perdón, aquí les pido disculpas, ya corrijo aquí. Bien, qué pena, es que me equivoqué aquí en el texto. Pero miren, un número primo es el número que tiene de divisores a 1 y al mismo. Y un número compuesto es un número que no es primo. Esta es otra manera pues, de ver la definición, más sencilla, no más corta. Un primo tiene al 1 y a él mismo de divisores. Un compuesto pues es un número que no es primo. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, voy a borrar por aquí para poder seguir. Listo, entonces veamos. Aquí están comparando al 7 y al 8. Van a ver cuáles son los divisores de 7. Los divisores de 7 son los números que deja 0 en el residuo, porque tiene que ser una división exacta. Miren que se probaron todos los números aquí. Y solamente el 1 y el 7. ¿Cuáles son los divisores de 7? Voy a colocar aquí en un ladito. Miren, entonces los divisores de 8, miren, aquí están los divisores de 8. En este caso pues sería el 1, el 2, el 4 y el 8, que los coloqué aquí. Miren, aquí está, 8 da 0. Entonces estos son divisores de 8. Y los divisores de 7 pues solamente es el 1 y el 7. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el número 7 solamente tiene como divisores a la unidad, al 1 y a él mismo. El 8 tiene más de 2 divisores, por lo tanto el 7 es primo y el 8 no lo es. El 8, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el 7 es primo y el 8 es compuesto. Bien, son dos conceptos fáciles de entender. Como pueden ver, chicos, saber cuándo un número primo y un número compuesto es sencillo siempre y cuando el número sea pequeño. A pesar de que es un concepto fácil de entender, saber cuándo un número es primo es difícil. Cuando es compuesto es sencillo, porque después de que tenga más de 2 divisores ya ese número es compuesto. Pero saber cuándo un número es primo es difícil. Cuando el número es pequeño es sencillo, pero cuando estamos hablando de un número grande, por ejemplo el 30, el 31, el 29, saber cuáles son esos números es un poquito más complicado. Entonces yo les voy a mostrar una lista, porque es bueno tener para el siguiente tema que vamos, es bueno tener la lista para que la tengan en su cuaderno. Voy a pausar un momento y voy a traer una lista de los números primos para que ustedes la registren en su cuaderno, la tengan. Miren, chicos, aquí está la lista de los números primos hasta el 1000. Como pueden ver, es una lista pues bastante larga. Miren, aquí está. Esta lista es muy importante que la tengan porque la vamos a necesitar. Bueno, para acá muchos números muy grandes no, pero sí por lo menos aquí los hasta el 100, ¿no? Los números primos por lo menos hasta el 100. Aquí les dejo hasta el 1000, pues para que vean la cantidad de números primos que hay. Y miren, el 7 aquí está, el 7, que nosotros vimos que el 7 era primo. Saber que un número de estos es primo pues es más difícil porque uno tiene que dividir por varios números para saber cuáles son. Miren aquí solamente con el 7. Solamente con el 7 se hicieron divisiones hasta el número 7 para saber, o sea, se hicieron 7 divisiones para saber si era primo. Imagínense este número aquí, uno haciendo 149 divisiones para saber si es primo. Por lo tanto, aquí les dejo la lista para que ustedes la tengan y pues puedan verla. Y esta pues es la temática acerca de los números primos. Aquí pues vamos a ver, hay algunos ejercicios, miren. Y se encuentran los primeros 10 números primos y sigue las instrucciones. Miren, aquí es muy sencillo, ¿no? Dice tacha de 2 en 2 a partir del primer número primo. Se suprimen los números compuestos múltiplos de 2. Aquí está en esta lista. Aquí vamos a sacar es una lista de números primos también, pero pues a ustedes ya les dejé una lista, ¿no? Entonces pues ya yo creo que la parte de primos, pues si quieren siguen esas instrucciones aquí para sacar una pequeña lista de primos. Pero bueno, no es necesario.
En la parte de números primos necesitamos el concepto, como les digo, para poder seguir en nuestra siguiente temática. Entonces la temática de hoy fue criterios de divisibilidad, números primos, números compuestos, y finalizaríamos con lo que son factores primos. Vale, chicos, espero se encuentren bien. Gracias por su atención.